8:36. Ya estamos con nuestro invitado, que es el economista Fausto Ortiz, exministro de Finanzas, a quien le damos la más cordial bienvenida para dar inicio a esta conversación en esta emisión de Un Café con JJ. ¿Cómo está, economista? ¿Sí me escucha bien? Muy bien, Jimmy, ¿cómo está? Buenos días, saludos Muchas cordiales. gracias. Economista, primero explíqueme una cosa para entenderla bien, este tema de los plazos, ¿no? La proforma presupuestaria del 2021 se debatirá en la Asamblea y entiendo que en los próximos días ya tiene que ser remitida al presidente con modificaciones o devolviéndola, como sea, y igual regirá por Ministerio de la Ley. Pero ¿cuándo tiene que aparecer ya la del 2022? Esa es la duda que tienen muchas personas. Sí, la Constitución señala que cuando arranca el gobierno tiene 90 días para presentar su proforma. Eso se cumplió como el 23 de agosto y eso está caminando bien. Por lo tanto, como el 23 de septiembre debería estar aprobada la proforma 2021. Y en condiciones normales, las proformas de cada año se presentan 90 días antes de que acabe el año. Es decir, como allá por el 1 de octubre, más o menos debería ser la fecha en que se presente la proforma del 2022 y quedaría aprobada para fines de octubre, para que el Ministerio de Finanzas tenga los meses de noviembre y diciembre para acomodar las cifras en los sistemas del Ministerio de Finanzas y luego arrancar el año completo ya con las cifras presupuestadas iniciales. Ya. ¿Qué es lo que a usted, como conocedor de la materia económica, le preocupa más del ejercicio que tiene que hacer el presidente Lasso, es decir, de batirse con pocos ingresos, con más endeudamiento, con un carácter tremendo en materia de trabajo? ¿Qué es lo que le preocupa a usted de las metas que se ha propuesto el gobierno nacional? Con este entorno, pues, ciertamente negativo. Sí, esta proforma del 2021 tiene un déficit fiscal cercano a 5.000 millones de dólares, que es el mismo promedio de los últimos 8 años, ¿no? Es decir, estamos hablando de que en 9 años el país habría acumulado algo así como 45.000 millones de dólares de endeudamiento y ese déficit, de déficit fiscal. Y ese déficit fiscal se acumula en una gran bolsa que es la deuda, digamos, el endeudamiento público, que en los últimos 9 años habría aumentado 45.000 millones a este ritmo de 5.000 millones por año en cualquiera de los 3 gobiernos que están corriendo. Luego, para el año 2024-25, el gobierno está planteando que quiere dejar la economía ya casi sin déficit fiscal, es decir, casi con un déficit fiscal muy pequeño, ojalá también un superávit fiscal, para parar el endeudamiento que ya es insostenible. Entonces, lo que toca es analizar de qué manera el gobierno va a lograr esa reducción del déficit fiscal, a dónde le va a poner más énfasis. En el plan con el Fondo Monetario del gobierno del presidente Moreno, el énfasis era equilibrado, la mitad en ingresos mejorados y la mitad en gastos recortados, y lo que era un 5.5% del PIB en el ajuste. Aparentemente el presidente Lasso lo que señala es que va a ponerle menos énfasis en los impuestos para no pegarle tanto a la población y un poco de mayor énfasis en el recorte del gasto, en donde seguramente jugará un rol importante la obra pública o el gasto de capital de inversión, suponiendo que esa parte la va a poder compensar con las alianzas público-privadas o con algún tipo de obras que pueda hacer en conjunto con el sector privado. Claro, esa era una de las preocupaciones justamente. Si usted cree que con el propósito de mejorar los números en el déficit fiscal sea necesario sacrificar la inversión pública, porque la inversión pública se supone que activa o reactiva las economías deprimidas, pero si se echa más gente a la calle y si tampoco se puede invertir porque no hay plata en el sector público, quiero decir, en obra pública, ¿cómo se reactiva la economía? Los datos de inversión de largo plazo, público y privada, en América Latina, hasta antes de que entremos en dolarización, era 20%, más o menos, entre la pública y privada, 20% del PIB. Ya. En esa época, Ecuador estaba un poco por debajo, quizás con un 17%. En el periodo ya del 2000 al 2006, Ecuador empató exactamente igual en 20 puntos con América Latina, es decir, mejoró un poquito la relación de inversión de largo plazo. Y del 2007 en adelante, hasta el 2017,
la obra pública jugó un rol importante en Ecuador y subió y superó el promedio de América Latina, quizás Ecuador con un 22% entre público y privada, y América Latina se quedó en el mismo nivel de 20%. Y el mejor momento fue el 2013 y 14, cuando el gasto capital de inversión llegó a representar 14 puntos del PIB. Pero del 2014 al 2017, todavía en el gobierno del presidente Correa, la situación se volvió complicada y eso se fue cayendo de 14.000 millones de dólares a la mitad, a 7.000 millones. Y en el gobierno de Moreno siguió cayendo hasta el año pasado, que se invertían algo así como unos 5.500 millones de dólares. Y la idea de lo que pueda hacer el presidente Lasso quizás sea llegar a estar en el mismo nivel del que hace el promedio de América Latina, que es un 4,5% más o menos de la inversión pública, y el resto tendrá que hacerlo la inversión privada. Entonces, la intención seguramente es al menos hacer lo que en promedio puede hacer el gobierno sin tener que presionar el déficit fiscal, y hacer un gran llamado a que la inversión privada no vaya a faltar para que el empleo pueda continuar y el empuje de la economía pueda darse, no tanto con el respaldo del sector privado, que vino cayendo desde el 2014, y quizás más con el respaldo del sector ahora privado o antes público, ¿no? Claro. Ahora, dígame, ¿se puede focalizar los subsidios como se lo ha venido demandando, pidiendo? Bueno, hay quienes piden la derogatoria del decreto y ya el presidente Lasso ha dicho claramente que no lo va a derogar. ¿Se puede focalizar subsidios sin que fallen las metas económicas que se ha planteado el gobierno de Guillermo Lasso? Digamos que hay 4 combustibles, para ponerlos ahí en contexto. La gasolina super, que ya no tiene subsidio, y que hasta hace 3 años se consumían 190 millones de galones al año, y hoy se consumen 110, es decir, hay una caída brusca en el consumo, quizás por el precio la gente o consume menos o se cambió la extra. Y la otra gasolina es la extra y la Eco País, que en conjunto es un consumo de unos 1.200 millones de galones al año, y donde prácticamente ahí ya no hay subsidio. Quizás si hay subsidio será 10 centavos, 15 centavos, inclusive con el IVA que le ponen a ese combustible, quizás ya salimos tablas como país. Y lo que nos está quedando es el consumo del diésel, que en el país se consumen al año 1.300 millones de galones, hoy día está a $1.65. El presidente Lasso decía que el diésel comparable con el precio no es $3.30 que puede estar en una estación en Estados Unidos, sino algo cercano a $2, que es el precio del diésel de la calidad que consumimos los ecuatorianos. Yeah. Entonces eso quiere decir que el subsidio ahí estará 40, 50 centavos de dólar, que ya es una cosa mucho más manejable, y que inclusive con la expectativa de que el precio del petróleo ya no siga subiendo en los siguientes 3 años, entonces uno podría decir, o va a parar muy pronto ese incremento, o el gobierno podría decir, inclusive, si se bajó del 5 al 3 mensual, se podría bajar del 3 al 2 o del 3 al 1,5. Esas son políticas que tendrá que adoptar el gobierno. Y el último combustible que nos queda es el gas, en donde en promedio el gas tendrá una pérdida, un subsidio ahí de 700 u 800 millones de dólares, que el gobierno anterior no lo quiso tocar. El Fondo Monetario inclusive decía, al gas ni lo miremos, y el gobierno actual ha mantenido la misma política, al gas ni lo miremos hasta que corrijamos los otros 3 combustibles. Por lo tanto, la focalización sirve en el caso del diésel para tratar de que el incremento no le pega a la clase más débil, que es la que usa el transporte público, ¿no? Y ojalá también avance el gobierno, cuando ya no estemos con subsidio, a que en la estación de servicio uno pueda conseguir el diésel a $2, por poner un número, y el diésel a $3, para el que quiera poner un diésel de mejor calidad, entonces que lo consuma de mejor calidad al precio internacional, pero sin quitarle la posibilidad de consumir un diésel a un precio que han estado acostumbrados, digamos en ese rango, pensando en $2, aunque con el precio cayendo un poco, quizás con 1,80 no sirve. A ver, yo no sé si estoy equivocado, pero los 950 millones de dólares que el FMI situó en Ecuador, fondo no reembolsable, habían sido, de lo que recuerdo los comentarios de economistas, habían sido anotados como egresos. Eso, ¿cómo es que contablemente es un egreso para el país, una donación? No es la palabra donación, pero una asignación. Y me pregunto, ¿esos 950 millones de dólares
pudieron haber sido, por ejemplo, utilizados para esto del fondo para el crédito agrícola al 1% de 30 años plazo? A ver, es una asignación que hace el Fondo Monetario a todos los países miembros. A Ecuador le corresponde, por su tamaño de cuota, le corresponde 950 millones de dólares más o menos, el equivalente. Eso el gobierno hubiera podido mantenerlo en el Banco Central, mejorando el nivel de reserva internacional, o hacer lo que hizo ahora es cederle esos recursos al Ministerio de Finanzas para que el Ministerio de Finanzas los utilice. Esta situación ya la vivió el país allá por la crisis del 2008-2009. Ecuador también recibió una asignación como de unos 400 millones de dólares consecuencia de la crisis financiera del 2008-2009, que el fondo también le repartió a los países miembros, y Ecuador en ese momento también utilizó la plata en el Ministerio de Finanzas. Dicho esto, en el presupuesto del Estado consta 950 millones de dólares como otros pasivos, plata que al final se registra como deuda, aunque no se va a pagar ni intereses, pero se registra como un pasivo. Va a aparecer en el reporte del mes de septiembre, usted va a encontrar ahí un incremento en deuda, como está anotada los derechos especiales de giro que recibimos hace años, en el 2008. Entonces, y ahí consta y ya aparece esos recursos. Sí, yo vi también en la proforma del 2021 que aparentemente hay duplicación en el registro de ese financiamiento, ¿no? Porque parece que el Fondo Monetario como que va a dar 2.500 millones de dólares, aunque el programa dice solamente 1.500, y abajo, un poquito más abajo, dice los derechos especiales de giro 950. Ahí pareciera que hay una duplicación, pero siempre, lo que yo he visto, siempre una duplicación desde el lado del financiamiento. Economista, ¿cómo está? Omar Jaén le saluda, muy buenos días. Gracias por su tiempo. Muy buenos días, economista. Mire, otro tema que políticamente va a crispar la situación es la reforma laboral, ¿verdad? A ver, todos coincidimos en que el tema laboral hay que verlo, hay que salir del pozo que nos dejó Lenín Moreno y nos dejó la pandemia. Hay que reactivarnos. Ahora, el tema va sobre el tema de los derechos laborales, sobre las propuestas que va a plantear el gobierno, entre esas eliminación de la jubilación patronal, la eliminación de las indemnizaciones por despidos, también está el tema de los repartos de utilidades, pero seamos serios, economista. Usted sabe que siempre ha sido un sueño de los empresarios en el Ecuador eliminar las utilidades, eliminar las indemnizaciones por despido, no solamente reformar las utilidades, sino eliminarlas de raíz. No quieren pagar indemnizaciones por despido. Y otro que ya está sonando por ahí, que quieren eliminar el sueldo básico, están que se frotan las manos. ¿Usted cree que eso socialmente y productivamente generaría más empleo en el país? Sí, empezando que, así como usted decía que nos dejó la pandemia, nos dejó Moreno, a Moreno nos lo dejó Correa también, ¿no? Hay que ser claros en cada uno fue dejando sus cosas y al final nosotros los que estamos recibiendo aquello. Luego, el tema del empleo es una materia complicada porque si estamos hablando que somos 17 millones de habitantes, de los cuales casi 9 millones en la población económicamente activa, y de los cuales el 30% tiene trabajo estable con un sueldo básico y trabajando las 40 horas. Estamos hablando de que son algo así como unos 2.500.000, unos 2.700.000 personas las que tienen empleo. El resto de los ciudadanos en la económicamente activa o en la población total no tienen un empleo formal y están moviéndose entre el subempleo y el desempleo. Y entonces le tocará a la Asamblea, porque es una responsabilidad de la Asamblea, analizar lo que el Ejecutivo le envíe. Si a la Asamblea le parece pertinente lo que el Ejecutivo le envía, le dará espacio. Si no le parece pertinente, lo excluirá. Por lo tanto, el gobierno tiene la responsabilidad de hacer su planteamiento de acuerdo a lo que crea que es la política adecuada y verá cómo la Asamblea le da el tipo de respaldo. Es un tema difícil, que antes el empleo pleno estaba en niveles del 40% y ha pasado el tiempo y se ha ido perdiendo la facilidad para conseguir trabajo. Ahora mismo, si hay que se queda sin trabajo, no es tan sencillo emplearse al día siguiente, a la semana siguiente, a los 3 meses, así es una situación dura. Entonces y la ley pudiera flexibilizarse un poco temporalmente o algún esquema
que sea interesante a debatirse en la Asamblea Nacional. Economista, mire, al igual que la reforma tributaria y la reforma laboral, más allá de ciertos comentarios de algunas autoridades, en realidad no hay nada en un papel como para poderlo analizar. Pero ya el presidente Lasso en algunas entrevistas ha hablado sobre incluir, algo así dijo, incluir el tema de la dolarización en la consulta popular. No se sabe cuál sería la pregunta, pero sobreentendemos que se quiere estabilizar la moneda ya como algo oficial en el país. Ahora, la pregunta, y se lo hago a usted como conocedor de los mercados internacionales, ¿cómo reaccionarían los mercados internacionales cuando nuestro sistema monetario, nuestra moneda, es puesta a referéndum? A ver, lógicamente, suponemos que si nos preguntan, ¿usted quiere que el dólar sea la moneda oficial del Ecuador? Suponemos que la mayoría del país va a votar que sí, ¿no verdad? Pero lo mismo se pensaba en su momento del Brexit, ¿no verdad? Y mire lo que pasó. Siempre poner algo en referéndum es como un riesgo, ¿no? Por más que uno pueda suponer los resultados. ¿Cómo podrían reaccionar los mercados internacionales si es que se pone a la dolarización en el tapete de una consulta popular? Yo no creo que haya ningún tipo de afectación en los mercados internacionales con esa pregunta, toda vez que es una pregunta, lo que me imagino yo, trato de entender por qué la pregunta ahí, es porque de alguna forma el presidente debe estar pensando, hago esta pregunta porque necesitamos estar claros, si queremos estar dolarizados, hay que tomar correctivos, porque si queremos estar dolarizados y decimos, nos oponemos a la eliminación de subsidios, nos oponemos al recorte del gasto, nos oponemos a la mejora de recaudación tributaria, entonces hay algo que no conecta, ¿verdad? Porque no es tan sencillo decir, yo quiero estar dolarizado, vivir con las bondades de estar dolarizado, pero no quiero ninguna carga en otro lado, si no quieres la otra carga, puedes poner en riesgo aquello que estás defendiendo. Entonces el presidente de la República de alguna manera dice, yo quiero estar seguro que si es que la población, como sabemos que el 80, el 90% está de acuerdo con dolarizarse, entonces yo voy a hacer mis esfuerzos enormes para trabajar con la Asamblea, para buscar leyes que ayuden a manejar la economía dolarizada. Hay mucho que hacer en el Ejecutivo, mucho que tiene que ver con combatir la corrupción. La gente no perdona que no se haya logrado recuperar la plata de la corrupción, no perdona a un gobierno corrupto, castiga al gobierno corrupto. Entonces el gobierno tiene que hacer mucho esfuerzo en ese campo. Pero adicionalmente tiene que hacer esfuerzo también en la reducción del gasto necesario, que no quiere decir despedir gente, porque no creo que haya mucha gente en el sector salud, educación o Fuerzas Armadas que necesite ser despedido, porque ese es el 80% de la nómina. Pero por ahí, donde encuentra algún espacio de gente que no está cumpliendo bien su tarea, que la encuentran haciendo una mala actividad, entonces debe ser muy duro con esa acción y sacarlo, ¿no? Entonces, habrá que ir chequeando cómo el gobierno maneja políticamente eso. No es tan sencillo gobernar por decreto, por plebiscitos, ¿no? Yo no creo que sea tan fácil gobernar, porque al final del día tendrá igual que pasar por la Asamblea, y la Asamblea habrán ciertas fricciones, ¿no? Claro, economista, la última interrogante. En los últimos 5 o 6 días ha generado un debate, sobre todo en redes sociales, el tema de una posible tributación o un impuesto nuevo o una contribución para los que ganen de $1,000 para arriba. Unos dicen que es el 4%, otros dicen que es un poco más de las personas que en el país ganan. Sin embargo, se puede sobreentender que aún así una persona que gana $1,000 todavía es clase media. Entonces se habla sobre un castigo a la clase media. También hay una posibilidad, insisto, porque todavía no tenemos la reforma laboral entre manos, de eliminar o de reducir este tema de las deducciones tributarias, ¿no? ¿Verdad? El tema de salud, de vivienda, de educación, que por lo general era como una posibilidad para que una persona que ganaba $1,100, $1,200, pero con gastos en educación, en comida, en vestimenta, pueda deducir impuestos. ¿Usted cree que se podría aplicar eso? ¿Sería correcto en estos momentos aplicar reducciones de estas exenciones tributarias o un impuesto para los que ganen más de $1,000? Sí, hoy día el impuesto a la renta es 25%, ¿verdad? Pero seguramente usted y yo pagamos 25%, porque hay una tabla escalonada que va llevándonos desde un nivel más bajo hasta niveles más altos, y la mayoría de la población ecuatoriana no tiene que pagar 25, por ahí pagaremos 17, 15, 12, 11, dependiendo de dónde caigamos en la tabla de los ingresos disponibles.
creo que es un error eliminar las exenciones, ¿no? Yo creo que ya fue un error eliminar exenciones a los que ganaban más de $100,000, porque ese que ganaba más de $100,000, cuando sabía que podía deducir, pedía las facturas, y al pedir las facturas hacía que la economía se formalice. Yo creo que deberíamos devolverle a que la gente de $100,000 vuelva a pedir la factura y que siquiera vuelva a exonerar, pero quizás incrementarle la tarifa. Y en esa parte pensemos en las personas de $1,000, ¿verdad? Si uno dice a la gente que gana $1,000, mira, vas a empezar a pagar impuestos desde $1,000, pero ahora vas a pagar impuestos del 0.5% o del 1%, es decir, vas a tratar de pasar el mensaje de que tengas que pagar muy poquito, porque de alguna forma el reclamo que también hemos visto es, ¿por qué una empresa grande que vende millones de dólares cuando paga impuestos a la renta apenas paga 2%? Y nosotros las personas pagamos 15, 17, 25. Entonces quizás hay que combinarlo para decir a la gente que gana $1,000, ¿verdad? No le deberías eliminar las exenciones, pero trata de invitarnos a que digan, nosotros también vamos a contribuir, aunque sea poco, medio punto de impuesto o un punto de impuesto para tratar de chequearlo. Hay que también tratar de ver que, y vamos al número, ¿no? El gobierno dice que 4% de la población gana $1,000 para arriba. Somos 17 millones de habitantes, 4% sale como 620,000 personas. No. Son 8 millones de personas y medio que es la población económicamente activa. Estos 620,000 para los 8 millones y medio es como el 8%. Pero cuando haces el número de cuánto es esas 620,000 personas contra las personas que tienen empleo, estás llegando casi al 30%. O sea, no es poca cosa. O sea, es una cantidad importante de gente que gana 1,000, y en la parte económicamente activa, las que tienen empleo están siendo casi el 30. Potencialmente amenazados. Entonces hay que darle una carga tributaria adecuada, que se empiece en algo para que mañana, si ganas un poco más, sepa que contribuir impuestos también forma parte de nuestra responsabilidad. Gracias, economista Fausto Ortiz, ex ministro de Finanzas, por este tiempo con nosotros. Buen día. Gracias, Jimmy.